¡Ey, chavales! ¿Qué tal? Vamos a tratar de hacer esto rápido e indoloro. Hasta hoy a nadie le importaba 7 pares de cojones lo que hacía la barrera hematoencefálica. Imagino que va a seguir siendo así, pero vamos a intentar que no. Comienza por el comienzo. Sí, y cuando acabes de hablar, te callas. Antes de hablar de la barrera hematoencefálica voy a explicaros por qué estamos vivos, y básicamente es porque llenamos el pulmón de aire y la barriga de comida. ¿Esto qué hace? Llevar nutrientes y oxígeno a toda nuestra sangre. Sangre que está en un sistema cardiovascular. Nuestro sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, arterias, venas, capilares, todo un conjunto de cañerías que llevan la sangre a nuestros tejidos y nuestros órganos vitales. Va a haber zonas que van a estar más capilarizadas que otras, que van a necesitar más aporte de sangre porque hay más actividad. Lo mismo que pensar en un mapa. Yo veo Galicia en un mapa y si miro las carreteras, cerca de las ciudades donde hay muchas más personas, empresas y actividades teniendo lugar, va a haber muchas más carreteras porque se necesita más transporte de alimentos, productos para llevar a cabo todas estas tareas. Entonces, un sistema cardiovascular es lo mismo. Por ejemplo, en el hígado, donde estamos produciendo insulina que tiene que llegar a todo el organismo para mediar el consumo de azúcar de las células, a tener muchísimos capilares. Como que esto sería un buen resumen de lo que es nuestro sistema circulatorio y cardiovascular. Consumimos oxígeno, agua y alimentos que tienen nutrientes por nuestro sistema respiratorio y digestivo, y luego estos nutrientes pasan por todo el cuerpo, la sangre recoge la mierdecilla que sobra de las células, lo lleva todo a los riñones, se filtra, meamos y así seguimos comiendo, meando, y tampoco voy a hablar de caca ahora. Este sistema cardiovascular lo que pretende es que sea muy fácil que los nutrientes lleguen a los tejidos. Por lo tanto, hay muchísimas formas de que los nutrientes traspasen un capilar y lleguen a otras células. Entre ellos hay un sistema muy sencillo que es el de difundir. Funcionan tipo colador. Yo pongo el colador, echo el agua, pasa todo y ya está. Pues lo grueso, lo que no interesa. Y luego hay transportes mucho más específicos a modo, bueno, pues este tipo de sustancia tiene que pasar dentro de una vesícula, o este tipo de sustancia tiene que pasar a través de una bomba de protones. Hay muchas formas de que los nutrientes lleguen a su destino, pero en el cuerpo en general pues es bastante fácil, es decir, la mayoría de los tejidos pues como que filtran, por eso muchas veces puede haber intoxicaciones y cosas que bueno, que no interesan. ¿Va a valer esta forma de transporte que es un poco jauja para todo nuestro cuerpo? ¿Por qué? Porque tenemos una zona muy exquisite que es el cerebro. Al cerebro no le vale esto, o sea, lo de que entra aquí cualquier cosa, no. ¿Qué vamos a encontrar cuando llegamos al cerebro? La barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica no es un muro que tenemos ahí impidiendo que la sangre pase libremente al cerebro, sino que consiste en que los capilares, las venas, las arterias llegan de la misma forma, pero llegan recubiertas. Los capilares que llegan al cerebro llegan recubiertos por células que se pegan entre sí muy fuertemente para hacer como unas capas añadidas que dificulten que esos capilares sean coladores y que cualquier cosa pueda llegar a nuestro cerebro. En esta imagen podéis ver estas uniones celulares, estas capas de células que van a recubrir los capilares para hacer una protección de qué cosas van a llegar al cerebro. Esas uniones que están tan pegadas entre células se llaman uniones estrechas y a través de ellas solo pueden pasar sustancias que difunden libremente, como sería el agua, algunos gases como el oxígeno y el CO2 y luego sustancias liposolubles que son muy pequeñas, es decir, es que prácticamente nada útil. La verdad es que nada útil. Luego hay transportes más complejos, transportes específicos a modo, bueno, pues necesito la glucosa, necesito potasio. Lo que necesite el cerebro lo va a conseguir a través de transportes activos y transportes específicos a modo tú sí, tú no. Y son muy poquitas cosas a las que va a decir que sí. Hay muchas sustancias que de hecho no llegan completas y tienen que llegar fragmentadas, pero esto lo vamos a ir viendo en siguientes vídeos. De momento lo que tenéis que entender es precisamente esto, y es que todas estas capas de barrera hematoencefálica hacen que sean muy poquitas cosas las que pueden llegar al cerebro. ¿Qué consigue el cerebro con todo esto? Pues lo primero es lo que se diría mantener la homeostasis, es decir, mantener un equilibrio de condiciones idóneas para las células que hay en el cerebro, porque el tejido que tiene el cerebro es muy distinto al del resto del cuerpo y necesita sus cosas delicaditas, no vale cualquier cosa. Podríamos pensar que la barrera hematoencefálica apareció en la evolución para proteger el cerebro. Sería algo bastante lógico porque, como bien os digo, pues evita que pasen incluso patógenos, microorganismos, sustancias que pueden ser tóxicas. Sí, podríamos decir, jova, pues la barrera hematoencefálica lo que está haciendo es proteger el cerebro. ¿Qué pasa aquí? Que la evolución no funciona así. La evolución no está ahí para proteger a los débiles, sino que para favorecer algo que vaya a dar ventajas.
Por ejemplo, ¿lleva Superman capa para cubrirse del frío o lleva Superman capa para volar? Este es un poco el concepto de la evolución. Es decir, la evolución va a favorecer que tenga funcionalidad, que valga para algo. En caso de que proteja va a ser porque supone una ventaja también. ¿Qué ventaja supone para el cerebro la barrera hematoencefálica? Y no me digáis que protección. Ya sé que protegerse es una ventaja. A nivel evolutivo no. ¿Vale? Es decir, a nivel evolutivo una ventaja es una ventaja. Te da fortaleza, te da aptitud, te da talento. Hoy los que ya conocíais la barrera hematoencefálica no vais a pensar en ella como un escudo, sino como un arma. Porque la mejor defensa es un buen ataque. Pues bien, el cerebro para funcionar, como si fuese cualquier parte del organismo, va a necesitar sangre, va a necesitar nutrientes. E igual que cuando estoy meneando el dedo así, si lo hago mucho tiempo, va a llegar más sangre a este dedo porque estoy consumiendo energía en este movimiento y voy a necesitar consumir más sustratos y más nutrientes y más movidas para seguir haciendo esta gilipollez. En mi cerebro, cuando yo activo un área, por ejemplo, el área que está moviendo esta puta mierda, cuando en el cerebro le digo al dedo que se esté moviendo así, se está activando ese área motora. Esto que implica que esa área del cerebro va a estar más activa, va a tener más aporte de sangre. Esto lo podemos ver en imágenes cerebrales como esta. Esta tecnología de imagen cerebral lo que va a hacer es señalar las zonas del cerebro donde está habiendo más actividad. ¿Y cómo se ve que hay actividad? Porque hay más sangre, hay más flujo sanguíneo y se está consumiendo ahí más glucosa, más oxígeno y más sustrato. ¿Por qué? Porque eso está activo, está funcionando. El kit de la cuestión, el kit de que podamos ver en una imagen cerebral específicamente qué área del cerebro se está activando cuando hacemos cosas tan concretas como esta, es la especificidad que nos otorga la barrera hematoencefálica. Sin la barrera hematoencefálica sería imposible hacer cosas muy concretas en el cerebro. Como bien os decía, el cerebro tiene una homeostasis súper concreta, unas condiciones de pH, nutrientes, agua muy específicas para que funcione bien. Cuando en el cerebro, en una zona, se activa una sinapsis, se activa una neurona y empieza a funcionar, esa homeostasis se va a desequilibrar. Si se va desequilibrando una detrás de otra, va a alterar a todas las neuronas de la zona. Y ahora os voy a regalar mis artes gráficas. Como veis, dibujo como el puto culo. Vamos a hacer una pausa dramática para risas y continuamos. Está ya. Seguimos. La movida es la siguiente. En esta parte superior del dibujo traté de representar un área del cerebro donde tenemos muchas neuronas, ¿vale? Un área del cerebro normal y corriente que en este caso se encargaría de la movilidad de los brazos. ¿Qué pasaría aquí? Pues que es una zona en la que no tendríamos barrera hematoencefálica. Nos imaginamos que quiero mover este brazo, entonces, bueno, este pensamiento, esta necesidad, inicia la actividad de una neurona, de esta, por ejemplo. Esta neurona, pues, demanda unos nutrientes, un pH concreto alrededor, una cantidad de electrolitos, de iones y todo eso que la rodeen. Si no hay un entorno específico que controle que esa activación se quede detenida aquí, esta sinapsis llega a la siguiente. Y a la siguiente, y a la siguiente. Por lo tanto, lo que estamos activando es una zona súper amplia, una zona enorme del cerebro. ¿Sería posible, por lo tanto, que yo tuviese una motricidad fina de hacer algo tan delicado? ¿O simplemente al mover todo este tejido nervioso estaría moviendo todo el brazo? Pues bien, lo que conseguimos con la barrera hematoencefálica, como sería en este caso, es tener el capilar recubierto de muchas células que controlan qué nutrientes pasan aquí, qué nutrientes pasan aquí, qué nutrientes pasan aquí. Esto obviamente es un dibujo muy esquematizado, esto no es un tejido nervioso. El resumen de esta figura es, sin barrera hematoencefálica, todo el cerebro, zonas muy grandes de cerebro están recibiendo el mismo aporte de nutrientes, la misma cantidad. No está regulado al milímetro la homeostasis, el equilibrio de electrolitos, de pH que hay en cada zona. Por lo tanto, cuando queremos hacer una actividad muy específica, resultaría prácticamente imposible, porque la homeostasis no estaría regulada. Todo el cerebro se activaría en áreas súper grandes, impidiendo cada vez hacer y desarrollar tareas más específicas y más complejas. Por lo tanto, ¿a qué ayudó la barrera hematoencefálica en la evolución? A que cada vez el cerebro pudiese tener compartimentos más y más específicos para tareas más selectas. Que no solo tenemos movimientos psicomotrices finos, sino que tenemos pensamientos elaborados, áreas concretas de emociones. Todo esto se ha conseguido gracias a la barrera hematoencefálica. Y ahora ya me quedo a gusto.
Ya habéis entendido más o menos lo que es la barrera hematoencefálica y en los siguientes vídeos puedo empezar a hablar de alimentación y cómo se alimenta nuestro cerebro, pero ahora entenderéis que no podía hablaros de cómo come el cerebro si no entendéis cómo filtra las sustancias y qué sustancias pueden llegar a él. A partir de aquí ya podemos ir mirando pues cómo va la movida de la glucosa, del gluten, de las proteínas, de los nutrientes, de las vitaminas, qué cosas come el cerebro, qué cosas no come, entendiendo sobre todo qué es la barrera hematoencefálica y para qué sirve. Es mi forma de amenizar un vídeo que no es ameno. Perritos que bailan y saludan como idiotas. Bailan y saludan como idiotas. Muñecos hinchables que bailan y saludan como idiotas. Muñecos hinchables que bailan y saludan como idiotas. Saludan como idiotas. Perritos que bailan y saludan como idiotas. Ay, maltrato animal. A tomar por culo el perro. Que te quiero mucho, Lino. Ay.